Se queda abajo. A ver, grupito Es lo que dices tú, la lengüeta es corta. Búscale una varillita con una pinza o algo así. Una de estas, mira. Una astilla de estas y le metemos con una pinza delante. Una finita, finita, finita y ya está. Pero ¿dónde le metes? En la parte de... Que se nos escapan, que no quieren hablar. Mira, todos mirando el fuelle por detrás. Juan Carlos Lafuente, presente. Sí. Está Tomás Queiroz y Miguel Ángel Cantera. Bueno, pues además a este equipo de 4 entusiastas y aficionados, como os hemos explicado, es que ya les hemos explicado que habéis hecho distintos intentos de reducción de hierro y que algunos han sido en Triano, que otros han sido en Triano y por fin nos tenemos aquí para llevar a cabo este experimento. Bueno, las dos personas que están midiendo la temperatura ahí son Jesús Esteban e Iñaki Esteban y son geólogos y además ellos, bueno, encantados de también investigar en archivos de historia y de patrimonio, saben también mucho. Lo hemos contado con ellos para alguna otra actividad, por ejemplo el año pasado, en las Jornadas Europeas de Patrimonio, pues tuvimos la suerte de que Jesús Esteban nos hiciera una visita completísima sobre un tema que conoce muy bien, que es el mineral de hierro. Entonces habíamos... Bueno, ellos lo que más les gusta es estar al lío, como veis, pero queríamos preguntaros algunas cuestiones. No, ahora no sé, estáis muy liados, ¿no, Eneco? Bueno, lo que veis aquí... Aquí en este círculo hecho a base de piedras es donde han estado calcinando el mineral, ¿sí? Jesús les ha aconsejado, ¿no? Y les está un poco tutelando en el tema de obtener un buen mineral de hierro, que no es tan fácil como parece. Hemos sido una provincia de la que han salido millones de toneladas de esta materia prima hacia otros lugares y en los que también se ha consumido muchísimo, pero ahora ya no es tan fácil encontrar un buen mineral. Y cuenta, no sé, pues Jesús, que te tocó, cuéntanos, sí, a ver, te paso el micro, ¿vale? Que se oye muy bien. ¿Bien? Sí, se me... Igual a veces vosotros que lleváis ya mucho tiempo y esto dais por sentado que conocemos cosas que no conocemos, ¿no? Igual empezar por lo más rudimentario, o sea, qué tipo de mineral, qué es la vena, el mineral que utilizaban los colones de todos los minerales de hierro que había, empezar por lo y luego la dificultad de obtener y dónde habéis traído y qué hay que hacer para que se adapte al proceso. Bien, buenos días a todos, lo primero, y gracias por acudir a esta actividad. Aquí lo que se está intentando es recrear un proceso de reducción de mineral de hierro para obtener el hierro que se obtenía desde siglos antes del nacimiento de Cristo hasta en torno a los siglos XII y XIII, que es cuando se empiezan a implementar las ferrerías hidráulicas. Entonces esta tecnología de aiseola o ferrerías de monte quedan progresivamente en desuso. ¿Qué mineral utilizaban entonces? A ver, durante el siglo XX, pues a medida que se iba explotando los minerales de hierro, las diferentes menas se iban agotando. Cada vez íbamos a unas menas más pobres, pero en aquel entonces tenían las menas más ricas, y era lo que posteriormente se conocería como vena de somorrostro. ¿Qué es la vena de somorrostro? Pues es una hematites, es decir, un óxido férrico, los que quieran la fórmula Fe2O3. Había otra hematites también, que se le daba otro nombre, que era campanil, en el siglo XIX. Posteriormente ese término se utilizaría en el XX para otro tipo de mineral, porque se fue agotando también el campanil originario. Pero esa hematites era más compacta y más difícil de trabajar. Todo el mundo siempre trataba de utilizar vena.
Incluso dentro de las venas, mi hermano y yo hemos podido investigar que había incluso clasificaciones y subtipos de venas. ¿Cómo era esa hematitis? Era esponjosa, era blanda, a diferencia de otras hematitis que se explotaron ya durante el siglo XX. ¿Dónde hemos conseguido este mineral? Es muy difícil encontrar vena. O sea, vena es una especie en extinción, por así decirlo. No encontramos vena en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque es un mineral que, primero, cuando se extraía por métodos manuales, se era muy concienzudo y se sacaba todos los fragmentos. Y luego, en época histórica, cuando se ha hecho una explotación a gran escala, se ha llevado grandes masas de mineral, incluida la de la vena. ¿Dónde podríamos encontrar hoy vena? Pues en exterior, en minas de exterior prácticamente ninguna, con lo cual hay que entrar en galerías. El mineral que se está utilizando en esta prueba viene de Galdames, de una mina de Galdames. Perdonadme que no diga la mina, porque si no igual luego la gente quiere entrar, y es una mina que tiene sus riesgos. ¿Dónde se puede coger dentro de esa mina el mineral? Pues claro, vemos los huecos, eso estaba lleno de vena, ahí desde luego no nos encontramos. ¿A dónde había que buscarlos? O bien en los pilares que dejaron los mineros para sostenimiento de las labores, o bien en derrumbes posteriores que haya habido de los techos de las galerías. Si vas a esos lugares, en los momentos que es más seguro acceder, conseguimos todavía fragmentos de hematites. No es la típica vena, es más compacta, es más dura, pero bueno, para hacer esta prueba desde luego es el mejor mineral que se ha podido encontrar y que a día de hoy yo creo que no se podría encontrar mejor. Bien, del tema del mineral ya lo he explicado. Sí. Más cosas. Pues, a ver, la diferencia en el vídeo veíamos un horno cerrado, ¿verdad? Sí. Más como un hornito, más como una chimenea. Eso es. En cambio este es más bajo, más abierto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, hablando con Tomás y con Sí. todo el equipo, lo que han querido es reproducir un horno que hay en Musqui, que es la Iseola de Calleja Verde. Calleja Verde, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que la forma era una forma así abierta y luego tenía al lado unas piedras que podían haber servido de yunque y bueno, Eso es una de las tantas iseolas que ha estudiado el equipo del Museo de la Minería del País Vasco. Eso es, sí. A ver, la infraestructura que suelen encontrar en los yacimientos arqueológicos, porque, a ver, podríamos tratar de construir un horno quizás más cerrado, de hecho se ha hecho pruebas con hornos más cerrados, más troncocónicos. Se podría hacer con otros diseños que pues igual nos conservara mejor el calor y que a priori y en teoría nos dieran una mejor elaboración del proceso. Pero lo que se trata es de reproducir el proceso antiguo, es decir, cómo se hizo originalmente. Y en los hallazgos arqueológicos, como bien dices, lo que se encuentran son hornos muy abiertos, muy bajos, es decir, se ve que están rematados a esa altura, no se ve un muro roto al que le falta una parte hacia arriba, no, se ve que está ahí rematado. Tiene unas morfologías muy concretas. Cerca hay se suelen encontrar también unas zonas de un anillo de piedras donde se cree que calcinaban el mineral, es decir, le daban, aunque fueran óxidos, le daban un cierto calentamiento previo, una preparación previa antes de meterlo al horno. Y luego también había unas piedras que hacían como de losa o yunque, donde le daban al mineral un tamaño adecuado. El tamaño adecuado para que entre el mineral en el horno es tamaño nuez. O sea, no podemos meter unos morrillos muy grandes, unos bloques muy grandes, ni polvo, porque tanto unos tamaños como otros perjudican al proceso. Lo mejor es que el mineral tenga todo, a ser posible, un tamaño homogéneo, es decir, que sea muy parecido y en torno al tamaño nuez. Sí, y estamos viendo, bueno, ahora por ejemplo lo que nos queda a la vista es carbón vegetal. Sí, pero han hecho una carga hace 10 minutos. Eso es. O sea, que se ponen capas alternas de mineral de hierro del tamaño que estás diciendo, de una nuez, y luego carbón vegetal, que es el que aporta ese gas reductor, que es el monóxido de carbono. No se puede hacer con leña, hay que carbonizarla, hay que hacer carbón vegetal. Y más o menos la cantidad de materiales que vamos a
este experimento, chicos? Eh, ¿Cómo lo veis? Tomás, O- las cargas como... Vamos a echar en total 80 kilos de matite y 320 de carbón vegetal. Ajá, 4 a 1. 4 en proporción ¿Y de por 4. qué son las proporciones? Pues prueba y error, método científico. Como es una tecnología que ha quedado olvidada y que no se conoce, de hecho hay equipos por toda Europa intentando investigar. Todo el mundo sabe en un alto horno cómo se consigue el hierro. Sin embargo, es paradójico pues, que esta tecnología haya quedado olvidada y no se ha conseguido todavía recrear con la tecnología antigua y los medios antiguos la consecución de hierro Sí. metálico. Eso también es, ya veis que lo estamos comentando ya anteriormente y ahora también Jesús nos lo confirma también. Bueno, aquí va a estar durante horas. Estáis viendo cómo bueno, pues tienen 2 fuelles. Habéis visto uno que es este, ¿no? ¿Nos lo enseñas, Nico? Bi auspo mota ezberdinak dauzkagu, veis como pues también lo usasteis en 2020, ¿no? Eso es. 2020 usamos 2 de este tipo, Sí, pero porque el terreno nos era más favorable, estaba más liso, y el problema que tiene es que la tobera de cuero tiene que estar completamente estirada, zuzen egon behar delako, ya, airea sartzeko. Vale, Orduan vale. hemen zailago dekoko, horregatik Ja. ekarri dugu alde beste hori. hori, ez? Baina, bueno, hau horrela da funtzionamendua, sakatzen duzu, Eta, bai, hori da. ordoa, ez, airea. Bai. Zuzendua dagoenean, Sakatzen duzu. da Pero en el entzuten, momento que hay cualquier pliegue, Ya, pues no, horrelako zerbait, ya, se obstruye y no fluye el aire. Zailago da erabiltzeko horrelako. Vale. Y Jesús, perdón. Sí. eh, No, me preguntaba que qué temperatura vale, se pues- puede alcanzar. pues comparte para todos la en pregunta. alguna prueba se han alcanzado 1400 grados. De todas formas, quizás esto tenía que haberlo explicado ya, lo explico ahora. Ahora mismo. Todo el mundo piensa que esto igual es como un alto horno, que se funde hierro y sale una colada de hierro fundido. No, en realidad ese no es el proceso. Lo que hace es la masa de mineral que se ha ido metiendo, los fragmentos, lo que se hacen es se van aglomerando y se dan unas reacciones químicas que hace que cada vez pierda ciertos elementos y se enriquezca en hierro. El resultado deseable, que nos gustaría que pasara algún día, es que, Hoy, es por que ejemplo. la masa entera fuera de hierro. En ese caso ya se puede sacar y el maestro Ferrón la podría trabajar de tal forma y hacer herramientas pues, como hacían en el pasado. Sí que hay unas fusiones parciales, es decir, cuando se deshorna sí que se ven lo que se llaman sangrados. Se ven una especie de chorretones, a veces es de vidrio, porque también hay cuarzo entre el mineral que se mete al horno y tiene un punto de fusión más bajo y se funde. Y hay una especie de masas de fluido que aparecen en el medio de las escorias. También aparecen unas escorias más metálicas, es decir, tenemos diferentes elementos de diferentes partes del proceso. Esas escorias con esos sangrados que se encuentran en los yacimientos, en el Museo Minero hay, tenéis vosotros también ahí algunas, pues es un proceso, es una parte del proceso que no ha llegado a buen término, es una parte que no ha conseguido reducirse. Y en las aisolas antiguas sí que se vería en el centro, sí que conseguirían una GOA que sería la que podrían trabajar y dar forma pues, para hacer herramientas. Eso. Muchas de las aiseolas, a la hora de documentar, pues, ¿no? Hacer un inventario en Vizcaya, como el equipo de Javi Franco lo ha hecho, muchas veces se documentan porque alrededor, porque lo primero que se ve son los escoriales, Sí, ¿verdad? sí, o sea, a veces no sabes que está el horno. Ese descarte del que Sí. tú estabas hablando, Eso. pues en distintos momentos, que a veces tiene bastante contenido todavía Sí. y se puede incluso volver a reutilizar, Sí, ¿no? de hecho es el criterio que utilizan para localizar las aiseolas. O sea, Claro. van buscando los escoriales. O sea, Sí. no van buscando los hornos. Los hornos pueden estar arrasados hasta la cota inferior o pueden estar cubiertos. No los pueden ver. En cambio, los escoriales, sobre todo cuando es una aiseola que ha funcionado durante décadas o siglos, Ha quedado mucho. pueden hacer, de hecho se encuentran, hay terraplenes y salientes en las laderas, una especie de rellanos,
y a veces te encuentras decenas de metros de escoria, lo cual quiere decir que haya habido un horno muy próximo que está trabajando uno o dos, trabajando a lo largo de años, décadas o siglos. Sí, la escoria sí que queda, aquí también en la orilla del Barbadún, el río en el que estamos, también pum, se lanzaba la escoria, y también sucede a poca distancia en la ferrería de La Hoya o la de Valdivian todavía, que tiene el molino en activo. No sé si es leyenda urbana, es mitología, es que las aiseolas se hacían contraterreno, también buscando a veces las corrientes de aire, que no fuera simplemente aventado por un fuelle de este tipo. Sí, podrían tener que hicieran tiro, digamos, ¿no? Si hubiera una dirección preferente de viento en una zona, en una ladera que está expuesta, pues era del noroeste, pues decían de orientarlo hacia el noroeste. Sí. Eso decía la teoría, pero se han encontrado aiseolas embaguadas, donde allí no pegaba el aire, a veces aiseolas orientadas en dirección contraria a los vientos dominantes, con lo cual... Sí, parece que un sistema de soplante tenía que haber, porque esperar que el viento te haga el proceso, no. Porque, pues eso es una leyenda ahí urbana que... Sí, a ver, te puedes subir con la temperatura, pero tienes que alcanzar una temperatura para que se dé el final del proceso, 1300, 1400 grados sería como mínimo lo ideal. Y solamente con lo que sopla el viento no sería suficiente, vamos. Otra cosa, la aiseola o los restos de aiseola más antigua documentada, aunque ahora hay unos estudios que puede que tiren del calendario mucho más hacia atrás, la más antigua creo que es la del pantano de Loyola, detrás de la Arboleda. Cuando bajan las aguas del pantano hay unos escoriales, y en unas excavaciones que se hicieron allí, creo que fue en los años 90. Y del siglo IV han pasado al siglo I. Así, o sea, le han dado una datación más antigua todavía. Están datando. Lo que hacen es, a veces entre las escorias, la gente que trabajaba en la ferrería, la aiseola, pues tiraba ciertos objetos, algo que se le rompía, algo que no valía, a veces se puede atar con los carbones. Por ejemplo, en el caso del pantano de Loyola, el escorial que había allí se pudo datar del siglo IV después de Cristo, porque había tela sigilata, es decir, cerámica romana, con lo cual con eso pudieron datarlo. Pero como bien dice mi hermano, sí es cierto que hemos leído hace poco que hay nuevos estudios y parece ser que las dataciones están llevando en los niveles inferiores incluso a algún siglo para atrás. Muy bien. ¿Tenéis alguna gana de preguntar alguna cosilla al equipo que os había pasado con el fuelle? Pues está fallando. Está fallando la válvula. Y le habéis puesto otro... Invertido. Cosas de directo. Vale. No. Invertido esto es ahora. parte del... Ya. Mira, sí, claro, tiene el cajón para arriba ahora. Bueno, Arreglo sobre la marcha. probalari. Sí. Probalari Improvisamos. experimental. La cuestión es que me insuflan aire, pues oye, y si no funcionara, pues habría que tirar del DP. Sí, y luego estáis con una pistola naranja y gris que estáis midiendo la temperatura, porque es un termómetro. Con un pirómetro. A ver. Pirómetro. Pirómetro, sí. A ver, en el siglo V después de Cristo no tenían pirómetro. Lo que pasa es que entonces los maestros ferrones tendrían muy bien hecho el ojo y con los colores de la llama, a veces incluso los olores. De lo que es del proceso. Esto el compañero también lo puede decir. Cuando se está dando el proceso de reducción, dices, pues el metal no se puede oler, pues sale un olor acre que notas que están empezando a darse las reacciones dentro de la masa de mineral que has metido en el horno. Pues todo eso, a golpe de sensaciones y de experiencia, los ferrones antiguos lo hacían así. Pero hoy en día nos hemos permitido la licencia de saber si vamos bien o mal, pues utilizar un pirómetro, porque como no sabemos cómo era la técnica concreta. Y con este, pues, por ejemplo, hace un rato hemos medido a través de la tobera 1021 grados. Está muy bien. Para las horas que llevan, sí es cierto que a partir de 1100, 1150 grados va a costar cada vez más subir la temperatura.
subirla y mantenerla cuesta mucho, Ya. sobre todo con un horno tan abierto como este. Bueno, ellos han venido a las 7:30 de la mañana, estábamos todos roques, casi, y estaban aquí ya preparando. Está claro que el día va a ser largo, van ahí con la mentalidad de estar aquí horas, a la tarde también, y quizá decías, ¿verdad?, que igual mañana, ¿no? Ya. Pues sí que es un proceso, como veis, largo y bueno, pues que tiene que pasar muchas cosas, Sí, ¿verdad? sí. Hasta que Sí. todo eso que estamos explicando pues tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir que el gas reduzca, que se amalgame la parte de hierro del mineral. Y a mí a veces me parece, cuando explicamos el proceso de reducción, como que fuera el mercurio, ¿sabéis? Cuando se unía entre... Las gotas, sí. ¿Verdad? Pues eso Que es- la cosa metálica se va Sí, uniendo. se va uniendo, Sí. eso, se va aglomerando uno con otro. A veces cuando el fenómeno, el proceso, no ha ido nada bien, te encuentras incluso fragmentos del mineral pegados unos a otros Ajá. y soldados entre sí. Cuando el proceso ha ido mucho mejor, prácticamente no te queda mineral y sí que tienes una especie de formas generales de cómo estaba el mineral en el horno, pero ya se ve que el proceso... Y no sé si os habéis fijado alguna vez, os lo ha comentado alguna persona, pero lo que sobraba, lo que decimos que es escoria, que es lo que se separa cuando se obtenía el hierro, lo que no valía para trabajar. Lo que no valía, hay veces que lo encontramos en la construcción. Sí, de O sea, hecho, en en el las fachadas del palacio. Cobal Sí. tenemos varios fragmentos de escoria de la ferrería hidráulica del Cobal o de otras ferrerías hidráulicas del entorno. Y se pueden ver, incluso algunas todavía tienen atrapados carbones. Sí. Si vais, Haces el dedo así, pues no mancha. Y Eso es. está ahí. Otra cosa que no he explicado es cómo está hecho el horno, con qué material. Está hecho con arenisca de este entorno, del Valle del Barbado. Sí, vamos a meter una Esa brida, arenisca silicia para que suba esto. es mucho mejor que la caliza. Porque la caliza con altas temperaturas se caldera, de hecho se transforma en cal y se desmorona. En cambio, esta arenisca silicia sufre una vitrificación por la parte interna, también está unida con arcilla de la zona. Y aguanta mucho mejor esas temperaturas. Esta arenisca es la misma que forma también parte de las fachadas del Cobal y de la Torre de Muñatones. Espera, desde ahí. La arenisca, si queréis saber el nombre, es formación erecta, desde hace entre unos 115 y 110 millones de años. No te veo. Vamos a probar ahora. Y si eso lo quitamos. A ver, creo que con sí, carbón mineral no podrías llevar a cabo este proceso. Eso lo puedes hacer en un alto horno. En un horno de esas características, para alcanzar los umbrales de temperatura, para activar todo ese carbón y poder conseguirlo, es imposible. Y de hecho, en la época tampoco lo utilizaban el carbón mineral. No conocían esa utilidad del carbón mineral. Utilizaban el carbón de encina. Carbón de encina, de borto, de otras especies que había por el Claro, ahora ya no, ahora ya que no va. Sí. Por el proceso, los gases que se están desprendiendo. Sí, a ver, a medida que se van dando las reacciones químicas dentro del horno, es lo que os decía yo, en el momento en que esto ferrón conocería el color de la llama. O sea, ese olor, incluso las masas, igual se tapaba en algún momento determinado para ver cómo estaba la masa en la parte inferior. Lo que pasa es que esa experiencia no se ha conservado, no ha quedado registrada en ningún lugar. Y de ahí la dificultad de recrear el proceso. Ponemos ondas en Marte, pero se nos ha olvidado cómo se hacía hierro hace 2000 años. No, pero es una pregunta muy buena, porque cuando veíamos el vídeo, pues decir, jolín, se ha pasado con el Photoshop, que se ponían... Y sí, había unos colores llamativamente curiosos, de rosas, azules... Mira, una pregunta. Hace poco a mí me está apareciendo un documento en los que se habla de las ferrerías, en las ferrerías hidráulicas. En las ferrerías hidráulicas, cómo funcionaban. Y este documento lo escribió un maestro Ferrón, y en él dice, cuando se alcanzaba el color blanco oro o amarillo blanco, el hierro está en su punto perfecto.
hicieron un texto de... Así, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que lo de los colores sí era muy importante y ellos tenían el ojo. ¿Cuál es el problema? Que hay que buscar esos documentos que están... Son muy raros porque estas recetas de hecho eran secretas, en su gran mayoría eran secretas. Claro. El que controlaba esto controlaba la economía, controlaba el comercio, la producción. Y claro, esas recetas se transmitían de un maestro a otro, pero siempre oral. Así que encontrarlo escrito va a ser... Empezamos a encontrar alguno, pero es muy difícil. Sí, de hecho hay también, ¿no? Sabemos que los ferrones se van moviendo desde, bueno, había una cierta exportación de ferrones, es decir, era un conocimiento que se protegía bastante y que muchos ferrones de Vizcaya pues serían, ¿no?, hacia Cantabria, Asturias, A Galicia. a Galicia. De Galicia conocemos un caso en el que la corona manda, se construyen una serie de ferrerías y manda que sean llevadas por ferrones vizcaínos. Y de hecho todavía quedan algunos apellidos en algunos valles de Lugo y del interior de Galicia de gente descendiente de aquellos antiguos ferrones. Algunos volvieron, pero otros quedaron allí y ya hicieron su vida allí. Sí, porque Sí. tienen un conocimiento Sí. y porque van a poner en funcionamiento ferrerías que se construyen en otros lugares, ¿no? Eso O sea es. que la tradición y bueno, pues la fama... Sí, esa experiencia estaba muy cotizada. De hecho, para que nos hagamos una idea, en el siglo XIV hay una boda real en Portugal y el rey de Castilla lo que regala son 10 ferrones vascos, vizcaínos, exactamente. Así, ¿eh? Los regala con la condición de que al de 10 años vuelvan aquí. Ah, Pero es un regalo muy importante, muy valioso, porque estos hombres sabían cómo fabricar hierro de muy buena calidad. este es un prestigio y es el tener la posibilidad de hacer una cantidad de objetos que, como sabéis, el ser humano pues seguramente empezó primero haciendo un cuchillo y luego una cuchara, pero sí, las espadas, las lanzas, Los clavos, la construcción, también, bueno, pues muy bien. ¿Más preguntas? ¿Que os apetezca? Sí. Bueno, pues ahora vamos a preguntaros a vosotros. ¿Sabéis lo que usan las naves espaciales cuando llegan a la Tierra, cuando atraviesan la zona de la Tierra para quitar la temperatura? ¿Eh? Pues lo que tenemos aquí es cerámica. Esto es cerámica, es barro. Y esto pues ahora por fuera puede estar a 1200 grados y si tocan las piedras de fuera no tiene temperatura. Podéis tocarlo, no pasa, no quema. Eso es lo que usan las naves espaciales. Lo que hacían ya los antepasados. Bueno, y también el amigo Halmer ya escribió, Shakespeare, Halmer, llamaba a la espada ya Bilbo. No, a la espada no, a los grilletes, entre Bilbos. Ya daba los nombres de Bilbo. Bueno, yo quería aprovechar, esto es un poquito un atraco, que tenemos aquí a una amiga y colega que es Feli, Felicitas Lorenzo, hasta hace poco directora del Museo de Euskal Herria de Guernica y además excavó hace años, en el siglo XX, no, muchos años, sí. Excavó precisamente, dirigió algunas campañas de excavación, las primeras dos del pantano de Loyola en Trápaga, que creo que fue después de una sequía como muy pertinaz y es un poco la referencia a los primeros hornos primitivos que se documentaron aquí, fue producto de una casualidad, de una sequía y los excavó Feli. Entonces yo quiero que nos cuente un poco, me decía, yo ya no me acuerdo, pero bueno, ella estuvo allí y dirigió la excavación y seguro que más que nosotros ya puede aportarnos. Así que esto es un atraco que te vamos a agradecer todo, ¿eh? No, en 2 palabras, Feli, gracias. Hola. No, bueno, nosotros excavamos aquello, pero lo único que había eran unas laderas con unas potencias de escoria, como antes ha comentado el compañero, había muchísima escoria, muchísima escoria. De hecho, yo acabé con una ciética importante de llevar carretillas llenas de escoria que pesaban un montón. Y en cuanto a lo que ha comentado el compañero sobre Jesús, se llama, sobre el siglo IV, hombre, yo tendría que hacer ahí una puntualización. Y
es que esa datación corresponde en realidad a un yacimiento romano, clarísimamente romano, que seguramente explotaría en hierro también, pero no correspondía a las eiseolas. O sea, el nivel del pantano, una sequía como la que está viendo ahora, bajó un montón y fuimos a hacer una prospección ya, porque yo ya estaba de sacar escorias, o sea, de verdad os digo, harta. Entonces lo que hicimos fue, vamos a dar una vuelta por el pantano y encontramos terra sigillata hispánica, que es la forma más fácil de datar, y eso sí que fue del 1 al siglo IV. Sin embargo, no pudimos relacionar directamente los escoriales, o sea, que fue lo que excavamos nosotros, no encontramos ni siquiera el horno, solamente excavábamos escorias en forma de cordones, líquidas, carbón, mineral, pero no encontramos nunca esto y no pudimos relacionar directamente lo que apareció en el pantano con los escoriales. Eso sí, estaban al lado, o sea, muy cerca, pero relacionarlo directamente, a mí establecer una cronología me daría un poco de miedo. Nada más, solo quería comentar eso. ¿Habrá que volver a mirar o qué? Sí, ¿cómo estamos? Nos han comentado ya dónde, es que he tenido que ausentarme un ratito, de dónde venía, sí. Más del fuelle, ¿no? Hombre, hasta donde sabemos, lo más importante de este proceso, tanto en la eiseola como en las tuberías hidráulicas, era el dominio del fuego, ¿no? Sí. Controlar la temperatura. Por eso es importantísimo, desde la construcción de los hornos como estos, construidos un poco contraterreno para favorecer también una ventilación natural. Eso hemos hablado. Habéis hablado, ¿no? Sí. Que bueno, que tendrían un apoyo siempre de otro tipo de fuelle, porque Eso es, la disposición de la tobera y el tipo de fuelles eso es lo que utilizábamos. 1088 grados está alcanzando ahora. Se supone que a esa temperatura la reducción ya ocurre, ¿no? O sea, es decir, con 1000 grados empieza el proceso. Tienes que darle más temperatura para que se sostenga y, Sí, continúe. y que continúe. Y es importante además que no haya bajadas, ¿no? Si hay Oscilaciones. oscilaciones, ya perjudicas la función de todo el sistema. Sí. De hecho, en la ferrería hidráulica también, lo que más, dentro de que era un proceso muy tradicional que se mantuvo durante siglos igual, lo que más evolucionaba era el sistema de soplantes, porque era muy importante que los dos fuelles fuesen de tabla, de cuero tabla o los de piedra, de esos fuelles tan exóticos que tenemos en la ferrería, que fueran muy acompasados y disminuir al mínimo el tiempo de que el horno no recibía oxígeno. Entonces, casi las mayores renovaciones tecnológicas que se hicieron durante siglos era para mejorar, pues se debe a muchas circunstancias, pero una de ellas es que consiguieron durante muchos siglos los marqueses de Villarías poner un producto en el mercado un poquito más barato que el resto de los ferrones, porque eran grandes propietarios. Y el carbón, al final el monte se fue esquilmando tanto, a veces pensamos un pasado idílico y una industria sostenible, pero tanto que el precio del carbón influyó más que el del mineral en el precio del hierro final, el producto final, ¿no? Y me estoy yendo ya hasta el siglo XIX, pero para contaros un poco. Luisma, que es el carbonero, además de todo, carbonero mayor. Bueno, a ver, el que ha controlado el rigor del mineral, esto es una cocina con dos ingredientes, carbón y hierro. El mineral ha sido cosa de los hermanos geólogos Esteban, pero del carbón el responsable es Luisma. ¿Y podrías contarnos un poquito, Luisma, de dónde procede este carbón? Yo repartiendo, ¿de dónde procede este carbón? Es que él además sabe muchísimo de hierro, pero muchísimo también del carbón. Y el que tenemos ahora nos lo suministra él, o sea que tiene que ser el mejor del mundo, Así que nos lo cuente. Gracias, Luisma, y perdona. Aprovechando la coyuntura, ¿no, Marta? Bien, carbón vegetal, lo que ha dicho Marta, materia prima muy importante para hacer hierro, capas alternas, carbón vegetal, mineral de hierro.
Me refiero un poco al carbón vegetal, en este caso es carbón vegetal de encina, hecho en tierra de forma tradicional, la chondorra que hemos oído de toda la vida. El proceso, voy a comentar un poco el proceso desde la poda de la encina hasta finalizar, hasta destino. Bien, pues es un proceso de todo un año. Empiezan las cortas en el mes de noviembre hasta enero. Se poda. Todo es procedente de poda, como les comento. No se esquilma la encina. De cada encina, por muy buena que sea, pues te puede dar 500, 600 kilos de leña. Esa leña hay que tirarla al suelo, destaramarla, es decir, quitar toda la tarama, toda la rama y hacerla tacos, tacos de 50, 60 centímetros de largura. Mayor de 18 de diámetro no se puede cortar, está prohibido, en todo momento está controlado por los guardas de monte, tiene sanción. Una vez que se destarama, se hace tacos, se lleva a una era, a una plaza, donde no siempre todos los años se hace en el mismo sitio, son itinerantes, tan pronto están, en este caso vamos a hablar de dehesas, tan pronto están en un punto a 10 kilómetros donde han tenido ese corte, y se pasan a otros lados, itinerantes. Y las plazas son totalmente diferentes. Muchos años coinciden que en esa plaza ha habido una carbonera, es decir, han hecho carbón, se ve en la tierra, porque quedan restos de carbón vegetal. Todas esas tacos de madera ya hechos, lo que se hace es se almacenan en un sitio, se hace una carbonera alargada. En la Extremadura las carboneras que son alargadas, de 100 metros, y se pone palo por palo. Ese proceso puede durar un mes, para nada más la colocación. Una vez que se coloca, lo que se hace es se tapa esa madera con paja, y después se le echa tierra encima. Ese proceso está en cocción 2 meses, desde que empiezan por una parte, desde la cola de la carbonera hasta la finalización, hasta la cabeza. Más o menos 2 meses de cocción. El carbonero en todo momento tiene que estar pendiente de la cocción, es decir, no se puede dormir, tiene que estar preocupado las 24 horas de la carbonera. ¿Qué problemas puede haber? Que la carbonera se pueda quemar, se puede prender, y claro, ahí podemos maladar pues muchas toneladas de carbón vegetal. Rápidamente, si ven llama, lo que hacen es no apagar, sino cerrar con tierra, es decir, ahogar esa carbonera. ¿Vale? Hoy en día tienen tractores con palas para poder tapar rápidamente, es decir, no se hace manual, se puede llegar a hacer, pero al final si es un foco de llama pequeñito se puede hacer con palas. Bien, una vez que hayan pasado esos 2 meses, viene el trabajo de separar la tierra del carbón. Trabajos con horcas, con palas, con rastrillos. Nos podemos imaginar 40 grados en Extremadura, más de otros 40 grados que tiene, 50 grados que tiene en el exterior de la carbonera, y la temperatura corporal del carbonero, el sufrimiento que hay dentro de esa carbonera, de ese mundo artesanal, de ese oficio artesanal. Y bien, después llega el envasado, se envasa y llega a destino. Hoy en día, pues las ferrerías no consumen carbón vegetal. Hoy en día esto es un museo, la Ferrería Poval es un museo, pues oye, sí que se hacen fuegos en los hornos, tanto en la fragua como en el taller Ferrón, pero nos hace falta lo que hoy estos compañeros están haciendo, es decir, sacar el mineral de hierro. Y tenemos, no sé a cuánta temperatura tendremos, 1014 con pirómetro,
1014 grados, está bastante bien. En cuanto al carbón, está funcionando bien, está alcanzando esas temperaturas idóneas para hacer la reducción. Hoy en día el carbón lo están consumiendo los grandes chefs, es decir, hostelería. Y bueno, pues este es un poco el proceso que le puedo comentar un poco así por encima del carbón vegetal. Yo tengo un negocio de hace 52 años y seguimos conservando el carbón de forma tradicional, que hoy en día, pues como todo, es industrial. En vez de esa cocción de 2 meses, pues en 15 días, 6 días, el carbón está elaborado. Claro, luego no da los rendimientos que tiene que dar, no dan esos 1000 grados de temperatura. Prácticamente tenemos ventilación asistida con los fuelles, pero sin fuelles puede alcanzar 950 grados de temperatura. Perfectamente. Bueno, pues yo así les he explicado un poquitín, un poco la referencia del carbón vegetal. Pues estupendo, muchas gracias, Luisma. Es verdad que hay determinados, bueno, en nuestra agenda al cabo del año hay determinados momentos en los que la explicación que nos ha dado Luisma pues está presente. De hecho, en el exterior de la ferrería, en la visita, pues ya tenemos pues una pequeña chondorra, y también pues para que sea de muestra para poder explicar el proceso en las visitas guiadas. Y luego hay eventos como el Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Agua, pues que además de plantación de árboles, normalmente explicamos también el uso de, pues eso, de la madera para combustible en las ferrerías, o pues la actividad de Olencero, que nos visita todos los años en diciembre. Bueno, también lo que hemos hecho, esto en la entrada, junto a la valla, están nuestros hornos de pan, y ya también por la mañana a las 10, pues Luisma lo ha metido también madera de encina para calentar la bóveda y que podamos introducir los choripanes, que también que sabéis que están en el programa de hoy, porque las celebraciones, la verdad es que hace años que nos gusta también rematarlas con un pinchito para alegrar el estómago. Y no sé cómo están, cómo está la cosa. Pues yo lo que he hecho ha sido la limpieza ya del horno. Estamos cuando estén los choripanes, ¿eh? Ahora, en cuanto se cierre todo eso de blanco, echamos otra carga. ¿Relevo? Venga yo a decírselo. Hombre, yo igual no tengo esa problema. También puede valer. ¿Qué más? ¿Aquí? ¿Qué más? ¿Más abajo? Vale. Aquí quema, pero se puede aguantar. Pero aquí ya no. Estamos trabajando con él. Bueno, si alguien quiere hacer el intento de tirar de fuelle, que esto sirve, por eso comían también los antiguos, porque esto, aguantarlo es... Y explícale lo que hacían con los que trabajaban en eso. Estaban alimentados, dilo. Ah, sí, bueno, los grandes señores los tenían como si fuera su familia. ¿Por qué? Pues porque eran su fuente principal de dinero. Los señores, los Salazar, todo esto. Y entonces estos eran los únicos de Vizcaya, fuera de los señores, que comían bien todos los días. Comían cocido todos los días. Aquí alguno dirá, ¿qué asco del cocido? No.
comían chorizo, comían morcilla, comían costilla en medio de... Me están dando el hambre a mí y nosotros no tenemos nada de eso, ¿eh? Tú tienes choripán luego. El señor te promete luego choripán. Señorito, Está inventando otra cosa tan vete para allá y lo explicas. Y eran los que estaban muy bien alimentados. Hay un escrito antiguo de un Salazar que decía: en mi mesa solo se sienta, aparte de mi familia, el maestro de arroz. De todas formas, un horno, ¿cuántas personas? 3, 4, Y así trabajaban de forma permanente. Estos hornos, por ejemplo, además hay que tener en cuenta que estos se hacían normalmente al lado justo de las minas. O sea, tú sacabas el mineral, lo tostabas, lo trabajabas, lo reducías y así lo que tenías que bajar a los valles, porque esto normalmente en las minas estaban arriba, en los montes del Triano, vamos a pensar la Roleda, en los Soporrotos, en las Dames, claro, ya rebajaban, estamos diciendo que... Pégalo más a la todera. Cógele dentro. Mira, mira. Aquí dentro, pegado, ya no está. Bueno, también creo que suelta. Sí, mira, mira, Carlos. Y además, sin tener que hacer la prisa. Mira, Carlos, tú haces así. Va a patinar. Patinaje artístico de choripán. Se calienta la pala, ¿sabes? Que no se caiga. Pelu, ¿dónde le estás dejando los sacos a este hombre? ¿En la cuadra? En la cuadra, aquí, de eso. Ya lo verás en el suelo ahí. Estos hay que ponerlos en un sitio un poco lucidos, porque los tíos se mueven. Ya se pondrán ahí ¿Qué? encima. ¿Cansarles? Vaya usted a paseo. No, a ver, que se cansen aquí, ¿no? Que no quiero que se descansen en ningún lado. Eneco. Y lo que quiero es poner solo eso.